Antes de la pandemia se realizaban alrededor de 3,000 trasplantes renales en México. Con la pandemia, este número se redujo a tan solo 600 en el último año. Del trasplante renal y de la cultura de donación de órganos hablaremos hoy en Mundo Salud. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juana Ramírez y me encanta tenerlos una vez más en Mundo Salud. Y si hoy me están viendo desde alguna de las plataformas de las redes sociales, suscríbanse por favor para que podamos estar siempre en contacto. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante porque son más de 18,000 pacientes en las listas de espera de trasplante renal y sin embargo, lamentablemente en lugar de mejorar estos números con los años y a causa, entre otras cosas, de la pandemia, hemos tenido una reducción significativa de estas cirugías que salvan vidas. Y para hablar del tema hemos invitado hoy al doctor Eric Vélez, que es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, es maestro en Administración de Negocios del EGADE. Y actualmente es fundador y director médico de ProRenal, el Centro Mexicano Pro Donación Renal, que es una organización civil que ha llevado a cabo un trabajo fenomenal y muy difícil, lo sé, en la implementación de la cultura de donación dentro del territorio nacional. Doctor Vélez, bienvenido a Mundo Salud. Muchísimas gracias, Juana, por la invitación y pues gracias a todos los que nos están escuchando por el interés que muestran en este tema, ¿no? Que es un tema de carácter de salud pública y que es algo que afecta de manera directa a los pacientes en México y como tal también a la sociedad y a la economía de nuestro país. Doctor, contémosle a la gente qué es el trasplante de órganos y particularmente el trasplante renal. Pues mira, de manera sencilla el trasplante de órganos es aquel órgano que es viable el poder trasplantar de una persona a otra, digamos, ya sea en tema o en carácter de donante fallecido, que es la mayoría de los casos, y el trasplante renal, que es junto con, por ejemplo, trasplante de hígado, por decir algo, son órganos que se pueden trasplantar en vida. Sobre todo el tema del trasplante de órgano renal es muy relevante. ¿Por qué? Porque gracias a Dios contamos con dos y gracias a Dios también podemos vivir perfectamente normal con uno. Entonces hay dos maneras básicas, ¿no? de poder ayudar a los pacientes con insuficiencia renal, que es ya sea a través de la donación cadavérica o a través de la donación en vida. Y en donación en vida puede ser lo que se llama donador de vivo relacionado, que es alguien, un ser querido o una amistad muy cercana a ti que te quiere donar y es compatible contigo, que más adelante se hablará del tema de compatibilidad. Y la otra también es lo que nosotros estamos manejando, que es el donante vivo no relacionado, que no necesariamente tiene que ser compatible. ¿Por qué? Porque nosotros a través del programa que manejamos de donación pareada podemos lograr que pacientes que tienen a su ser querido o su amigo, digamos, a su donante que les quiere donar pero no son compatibles, puedan encontrar a alguien con quien sí sean compatibles y al mismo tiempo ese ser querido le pueda donar a alguien más. Digamos, en términos coloquiales podría decirse como un intercambio, ¿no? Pero básicamente es a través del programa que nosotros manejamos y les damos nosotros a los pacientes esa gran oportunidad que la mayoría llevan más de 5 años en la lista de espera tratando de encontrar un riñón que sea compatible con ellos. Voy a regresar sobre el tema específico del programa que lidera ProRenal. Pero antes de eso, quisiera regresarme un poco para que nuestra audiencia nos entienda perfectamente de lo que estábamos hablando. Cuando un paciente está en falla renal, es decir, que ya tiene un tratamiento de diálisis porque su sistema renal ha fallado y ya no se va a recuperar. Es correcto. La insuficiencia renal es una de las enfermedades que se conoce como silenciosa y progresiva. La realidad es que un paciente no se da cuenta o no sabe que tiene este tipo de problemas hasta que ya está muy avanzada la etapa de la insuficiencia renal, que se conoce como insuficiencia renal crónica, y etapa 5 sobre todo, que es cuando ya la función renal está por debajo del 15%. Ahí es cuando los síntomas y los signos empiezan a manifestarse. Antes de eso, los riñones, digamos que compensan la actividad y puedes llevar o llevas una vida relativamente normal y tú piensas que no pasa nada hasta que ya llega a ese punto.
La verdad también es que la insuficiencia renal, sobre todo en México o en países de Latinoamérica, es muy relevante. Ahorita te mencionaré, pero en México es la quinta causa de muerte. ¿Y esto a qué se debe? Porque las principales causas de la insuficiencia renal son dos muy básicas, que es la diabetes y la hipertensión. Entonces, en México también ese es un tema que afecta a la población de una manera muy, muy importante. Y si no tienen un buen cuidado de eso, es cuando llegamos a temas de insuficiencia renal, y cuando ya estamos en insuficiencia renal, llegamos al tema, tarde o temprano, de la sustitución a través de diálisis o hemodiálisis, o en su caso el trasplante. Exacto, o sea, el paciente, ya hemos tenido en otras ocasiones pacientes con insuficiencia renal que nos han compartido su historia en el programa, y especialistas también, nefrólogos, contándonos que lamentablemente el periodo de sobrevida de un paciente una vez que inicia un proceso de diálisis es de en promedio 3 a 5 años máximo. Correcto. Entonces, en realidad estamos hablando de un tratamiento que reemplaza, pero que no cura. El paciente que entra en falla renal no se va a curar. Se suele decir que es un tratamiento que te mantiene, digamos, la función renal de alguna manera, pero no recuperas calidad de vida ni recuperas tampoco la salud que te hace falta. Por eso el trasplante se convierte en la mejor alternativa. En la mejor alternativa, y muchas veces en la única alternativa de una sobrevida más amplia. Sí, está comprobado también que un trasplante, digamos, ya sea de donación cadavérica, puede durar en promedio alrededor de unos 10 años. Si es de algún ser querido, digamos, compatible, digamos, porque no son compatibles al 100% por temas genéticos, que ya luego lo podemos platicar, y deben llevar unos medicamentos que son inmunosupresores. Cuando sucede eso, la sobrevida puede ser alrededor de entre 12 y 15 años del órgano como tal, del injerto. Y cuando estamos hablando de algo que es la donación renal pareada, como se busca a través de estos algoritmos de compatibilidad genético, casi la perfección o la cercanía a la perfección en la compatibilidad, un órgano puede durar hasta más de 20 años a través de este programa. Doctor, antes de irnos al corte, hablemos rápidamente de la donación de un paciente que fallece, una persona que fallece a una persona que lo requiera. ¿Qué tenemos que hacer para ser donadores en esa situación? Con todo gusto. Digo, es un tema un poquito distinto a lo que venimos a platicar, pero lo que se tiene que hacer ahí es, pues básicamente, tener nosotros, la voluntad de ser un donante en la hora del fallecimiento, y tener por escrito los documentos necesarios que avalen dicha decisión. ¿Para qué? Para que cuando llegue el caso, tus familiares también puedan aceptar esa voluntad anticipada que tú hayas dado, ¿no? Digo, es un tema que llevaría muchísimo más tiempo, porque es un tema muy delicado, y es un tema que habla también como de la parte del compromiso tanto ético como médico, ya sea de los familiares, del equipo médico. Tiene que ser en ciertas situaciones y en ciertas circunstancias médicas del fallecimiento también. No cualquier persona que fallece puede ser un donador de órganos. O sea, son temas que nos llevarían a una plática que, ¿qué te puedo decir? O sea, horas podríamos hablar de eso, además de que también toda la parte médico-legal es muy importante también tenerla clara, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a un corte y regresamos para platicar de la donación de órganos. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad, y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona, y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Estamos en Mundo Salud platicando de la donación y del trasplante renal con el doctor Eric Pérez. Y ahora sí quisiera entrar en el programa extraordinario que tienen en tu fundación. Hablando de la posibilidad real, lo decías al comienzo, de poder donar un riñón cuando por suerte tenemos dos y una persona está demostrado que puede vivir con solo uno. Entonces esto es la donación de una persona viva
a un paciente que lo requiere en 2 modalidades? Explícanos, doctor Vélez. Mira, si quieres también lo ponemos un poquito en contexto para que podamos entender más a detalle, ¿no? Más o menos hay alrededor de 120 millones de habitantes en México, ¿no? Se sabe que por lo menos 120,000 tienen algún grado de insuficiencia renal. De esos 120,000, por lo menos 70,000 están en terapia sustitutiva, a través ya sea de programas públicos o de programas privados, ¿no? Clínicas privadas. Ahora, hoy en día se sabe que hay alrededor de entre 30 y 35 casos nuevos por cada millón de habitantes. Estamos hablando que hay alrededor de 30,000 casos nuevos en México de insuficiencia renal cada año, que se van sumando a toda esta lista ya de pacientes que se llama prevalencia, ¿no? Que es la cantidad de pacientes que hay ya con la enfermedad. Los 30,000 al año es la incidencia, son los nuevos casos. Ahora estamos nosotros hablando en específico ya de los pacientes que necesitan un trasplante, los que están en la lista de espera, ¿no? Que es el objetivo al que nosotros vamos. Hay alrededor hoy en día de 18,000 pacientes en la lista de espera para un trasplante de riñón únicamente. De esos, por lo menos nosotros sabemos que al menos la mitad tienen un ser querido que les quiere donar, pero no ha podido donarle porque no son compatibles. Okay. Entonces nosotros a todos ellos son a los que podríamos ayudarles y potencialmente estaríamos hablando que podríamos aumentar hasta en más del 100% el número de trasplantes que se hacen en México hoy en día. Si sabemos que hoy se hacen alrededor de 3,000 trasplantes en México, digo, exceptuando año pandemia, de esos cuales también sabemos que alrededor de 800 son los únicos que se hacen de donación cadavérica, porque tenemos alrededor de entre 400 y 500 personas que fallecen y donan. Y como son 2 riñones, pues es el doble, ¿no? Entonces hablamos de entre 800 y 1,000, digamos, más o menos por año de donación cadavérica. El resto, los 2,100, 2,200 son los que se hacen de donación de vivo relacionado. Entonces nosotros podríamos estar haciendo hasta más del 100% de los trasplantes que se hacen en México o ayudándole a las instituciones a que hicieran más. Ahí es donde entra también temas de infraestructura, de ayuda, de voluntad, de que los tomadores de decisión quieran participar, ¿no? O sea, esfuerzos que se tienen que hacer, no nada más de nuestra parte de ofrecer el programa, sino que también las instituciones lo quieran adoptar. Hoy en día también nosotros estamos promoviendo una campaña de recaudación de donativos, porque al ser nosotros una asociación sin fines de lucro y ser nosotros donataria autorizada, vivimos 100% de donativos. Hoy tenemos nosotros 4 trasplantes que están en espera, ya compatibles, de personas que encontramos entre México y Guadalajara, por ejemplo, y el otro es México y Puebla, que llevan cada una de ellas entre 5 y 8 años esperando un trasplante. Ahora lo único que les falta a esas personas es reunir los recursos para hacerlo. Es lo que estamos nosotros ahorita promoviendo. Necesitamos alrededor de $130,000, que en pesos son alrededor de 2,600,000 pesos que se necesitan para hacer esas 4 cirugías. Entonces, ya podríamos estar nosotros haciendo un número mucho mayor de trasplantes si todo engranara de la manera que tiene que engranar, ¿no? En la gran maquinaria que es la salud en nuestro país. Doctor, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos donar? ¿Cómo nos podemos sumar? Pues mira, actualmente la manera más sencilla lo tenemos a través de la página web, ahí hay una vía para poder donar. Sin embargo, lo que nosotros también ahorita queremos nosotros accionar es que personas o instituciones que tengan un poder adquisitivo un poco más importante, digamos, puedan ver este programa, lo adopten, quieran participar en él, lo sientan como algo de ellos para que esto crezca como queremos que crezca. No es tan fácil estar día a día buscando donativos pequeños, ¿no? Lo que necesitamos son donativos importantes que le ayuden a estas personas. Tenemos esta campaña con estas 4 parejas, están perfectamente bien identificadas. Son personas que ellos mismos han mostrado su voluntad, sus ganas de seguir adelante. Son unas historias extraordinarias que únicamente necesitamos ayudarles a reunir esa cantidad de dinero para poderles dar nosotros el costo de la cirugía en un hospital privado. ¿Por qué? Porque a nivel público ahorita temas de pandemia, temas de infraestructura, temas de presupuestos son bloqueos que no le permiten a los pacientes poder llegar al trasplante que necesitan. Doctor, estas 4 parejas de las que nos estás platicando son familiares de pacientes. Son 4 parejas que están en distintos puntos de la República, que son el paciente y su familiar. El familiar estuvo dispuesto a donarle por estos más de 5 años, no encontraban alternativa, no encontraban una donación a través de la donación cadavérica, y gracias a nuestro programa, por decirlo algo, la pareja 1 es un paciente de Guadalajara con su esposo. Su esposo está dispuesto a donarle a alguien en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque alguien en la Ciudad de México está en la misma situación y tiene a su hermana que le va a donar a esa persona de Guadalajara. Entonces, básicamente el donador está ayudando a 2 personas al mismo tiempo, no nada más a su familiar, sino a alguien más en
otro estado de la República. ¿Cuál es la página de ProRenal? Es www.pro-renal.com. Bueno, pues esto es lo más parecido a una cadena de favores en la que todos están apoyando para donar y regalar vida, así que pues una causa fantástica a la que todos tendríamos que sumarnos. Doctor Vélez, muchas felicidades, porque yo sé que no ha sido nada fácil llevar esta fundación adelante, y ojalá que los que nos están escuchando se quieran sumar, quieran donar, quieran ayudar y quieran promover este tipo de iniciativas que salva vidas. Muchas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Muchísimas gracias por la invitación, Juana. Vamos con la cápsula de mi querida Maribel Ramírez Coronel. Está demostrado que año con año el costo de los tratamientos, de todo tipo de tratamientos médicos, sube más que los ingresos de cualquier economía, o que los ingresos de la familia, que los ingresos de las personas. Eso es un grave problema, porque está derivando en una inflación en general del sector salud que está por arriba del índice de precios de general. Eso es a nivel mundial, es una situación a nivel mundial, pero en particular en México se ha convertido en un problema estructural. ¿Cómo hacer para que la medicina, el costo de la atención médica y el costo de los tratamientos no siga creciendo a ese ritmo tan acelerado? No se ha encontrado la respuesta. En eso incide, en ese mayor costo incide que cada vez hay un uso mayor de tecnología que también acrecienta los precios, los costos, y que hay nuevos descubrimientos, y la innovación pues es más costosa, tiene un mayor precio por todo lo que se tiene que invertir para hacer nuevos descubrimientos. Como humanidad tenemos que organizarnos y encontrar la manera de que esos costos no sigan subiendo, porque se convierte en una bola de nieve que va a ser insostenible. No tiene caso que haya nuevas innovaciones y nuevos descubrimientos y tratamientos fuertes y adecuados y efectivos y eficaces para combatir las enfermedades si no es accesible, si no llega a la gente. El acceso es un problema, pero mientras más costoso, menos accesible. Tenemos que llegar a un arreglo entre los fabricantes de medicamentos, entre los compradores, entre los consumidores y los pacientes, porque si no, el gasto familiar, en particular en México, en temas de salud, se sigue elevando, y eso demerita en general cualquier costo familiar o situación familiar. Así es que pongámonos de acuerdo. Diariamente llegamos a más de 310,000 personas a través de envíos de mailing segmentados. De acuerdo a tus intereses, recibirás lo más destacado en economía, negocios, política, tecnología y pymes, así como las últimas noticias de los sectores más importantes del país. Únete a la base de datos de Mundo Ejecutivo desde nuestro sitio web. En los dos primeros bloques platicamos con el doctor Eric Vélez, que es el fundador de ProRenal, una organización dedicada a conectar familiares que no pueden donarle su órgano por compatibilidad a su ser querido, pero que lo pueden hacer con otro paciente y ese otro a otro, y entonces hacer una especie de cadena de favores que salva vidas. Pero justo hablaba al comienzo de esta conversación el doctor de la compatibilidad de las personas para poder hacer este tipo de trasplantes. Y entonces, como otra vez llegamos a un tema genético, me acompaña nuestra querida doctora Pamela Ayala, nuestra genetista favorita, para que nos cuentes hoy, Pam, y bienvenida. Muchas gracias, Juana. ¿Cómo se sabe eso de la compatibilidad? ¿Qué es? Hablando particularmente del trasplante de órganos. Sí, Juana, claro. Yo creo que es una excelente pregunta, y verás, todos los seres humanos tenemos como nuestro propio código de barras. Así como tenemos algo que nos identifica a cada quien, este código de barras en nuestro sistema inmune nosotros le llamamos HLA, que significa antígeno leucocitario humano. ¿Eso para qué sirve? Nosotros decimos que cuando tenemos esto nos sirve para que nuestro sistema inmune pueda reconocer lo propio de lo ajeno. Nosotros tenemos nuestro código de barras, que es formado también por el código que viene tanto de mamá como de papá.
Y es por eso que cuando nosotros nos hablamos de compatibilidad incluso con nuestros hermanos, podemos ver que la compatibilidad varía. Entonces, Pam, ese código de barras, me encanta tu comparación, es único e irrepetible. O sea, ¿no hay dos seres humanos en el mundo con ese mismo código de barras? Es similar. De hecho, a eso iba. En mi siguiente comentario. Como nosotros, nuestro código de barras viene ya sea de mamá, de papá, en el caso de nuestros hermanos, la compatibilidad o la semejanza entre mi código y el de mi hermano puede variar. Puede ser desde que sea el 100%, a que nuestros papás nos hayan heredado lo mismo, a que nosotros seamos nada más similares en un 50% de este código, okay, o que incluso sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque a mi hermano puede que le hayan heredado mis papás lo que a mí no. Ok, ok. Entonces, por eso también es que cuando nuestro sistema inmune reconoce a un código que no nos pertenece, lo destruye. Ok, y entonces, ¿cómo se hace para saber que un paciente es compatible con un donador, ¿no? Ya sea vivo o cadavérico, pero ¿cómo saber si va a ser compatible y entonces eso incremente la posibilidad de que sea un trasplante exitoso? Sí, aquí lo que nosotros hacemos es estudiar este código de barras que nosotros en términos científicos le llamamos los genes que pertenecen al grupo de HLA. Eso es lo que hacemos, ver qué tan similares son, o si no, si es completamente dispar, pues bueno, tal vez con mi familiar, con esta persona cercana, soy completamente diferente, pero con otra persona incluso puede que haya algún grado de semejanza. ¿Hay un grado de compatibilidad mínimo necesario para hacer un trasplante? Fíjate, Juana, que esa es una muy buena pregunta. Hay algunos trasplantes que yo he sabido que incluso con hasta el 25% de semejanza lo podrían hacer. Sí, porque yo he escuchado, por ejemplo, en médula ósea, que con 40%, no, 25 no he escuchado tanto, pero 40% de compatibilidad se trata al paciente, por ejemplo, con cáncer, con leucemia o con algún tipo de estos padecimientos. Ahora, hoy hablábamos de trasplante renal. ¿Qué estudio se le hace o qué estudio debe hacerse a alguien que quiere donar? Y entiendo entonces necesariamente comparado con el paciente receptor de esa posible donación. Estas marcas genéticas que nosotros tenemos en el HLA es algo que también conocemos como haplotipo. Ese es lo que se debe de revisar tanto en el paciente como en la persona que vaya a ser donante. ¿Y cómo se hace el estudio? Son estudios moleculares. Ahí podemos aplicar desde algo que llamamos PCR. ¿Es una muestra de sangre? Es una muestra de sangre. Okay. Exactamente. Es una muestra de sangre. La verdad es que ya son tan comunes estas pruebas moleculares que los resultados realmente salen muy rápido. ¿Cuánto tiempo debes esperar? Por mucho 3 días. Ok, entonces tanto el donador como el paciente se hacen estas pruebas de sangre para determinar qué tan compatibles, qué tan semejantes son. Y con esa información, entonces será el médico genetista el que dice, otra vez, Pam, si ese trasplante es posible. Sí, en comunicación y siempre con equipo del médico trasplantólogo, sí, siempre. ¿Qué pasaría si le trasplantamos a un paciente, esto es un caso hipotético casi de película, pero si trasplantamos a un paciente un órgano de alguien no compatible? Lo rechaza. Lo que hace nuestro sistema inmune es que dice, ok, no reconozco este complemento, este código de barras, hay que destruirlo. Eso es lo que hace nuestro cuerpo, lo ataca, nos defiende, porque a final de cuentas es un cuerpo ajeno. Ya. Pam, ¿es una buena idea la donación? Siempre es una buena idea. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo dijiste en un principio, tal vez a la persona que tú quisieras o tu persona más cercana no lo puedes ayudar.
pero a alguien más con que sí pueda ser compatible, sí lo puedes ayudar, sí le puedes dar vida, calidad de vida. Y yo creo que, como tú bien lo dijiste, es una cadena de favores. En algún momento podemos necesitar el uno del otro. Además de la compatibilidad genética, ¿hay otros factores clínicos que se tengan en cuenta para decidir si un trasplante es viable? Fíjate que ahí serían más que nada las condiciones generales. No podemos aceptar que una persona que no esté sana sea donadora. Claro, o sea, necesariamente hablamos de un donador en condiciones saludables, que no tiene otro tipo de enfermedad que compromete su sistema inmunológico, y que esa cirugía, que no es menor, pudiera complicar también la salud del donador. Pero sé que la mayoría de ustedes son personas sanas, y de entrada ser donador de órganos, ser donador de sangre, tener esta posibilidad de dar vida a otras vidas, es un regalo infinito que también tendríamos que compartir con otros. Busquen la página de ProRenal, súmense por favor a esta extraordinaria causa, y por favor cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Mundo Salud.